Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de esta mañana. Les saluda Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria les externo nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos esta mañana a esta actividad formativa que hoy tratará sobre la agenda regulatoria y el plan de mejora regulatoria. Realmente para nosotros es un honor y privilegio poder contar con su participación. En estos momentos cederé la palabra a nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días y adelante, licenciada Gómez, por favor. Buenos días, muchísimas gracias, estimado Julio. ¿Me confirma si se escucha? Buenos días, licenciada. Perfecto, le escuchamos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Qué gusto saludarles nuevamente este día, como todos los días, jueves. Soy Mariana Gómez, directora ejecutiva del Organismo de Mejora Regulatoria. Una vez más, compartiendo desde nuestras oficinas un poquito más, una cápsula más sobre la importancia de las herramientas de la mejora regulatoria. Aprovecho para expresarles una cordial bienvenida a esta capacitación en modalidad virtual sobre uno de los grandes temas de importancia en materia de mejora regulatoria. Bueno, de hecho son dos temas de importancia: la agenda regulatoria y el plan de mejora regulatoria. Como sabemos, y si hemos llegado hasta aquí con las capacitaciones, ya debemos tener todos un poquito el conocimiento de qué es la mejora regulatoria. Según lo establece la Ley de Mejora, la mejora regulatoria es una política pública orientada a formular regulaciones claras y mecanismos eficaces para su creación, aplicación y evaluación, para contribuir a un adecuado funcionamiento de las actividades públicas y de la sociedad en su conjunto. La mejora regulatoria, como lo hemos tratado, abordado en capacitaciones anteriores, consta de 4 herramientas: agenda regulatoria, planes de mejora regulatoria, Registro Nacional de Trámites y evaluación de impacto regulatorio. 2 de estas herramientas están orientadas a la calidad de las regulaciones y las otras 2 herramientas están orientadas a los trámites, su evaluación, su depuración, su simplificación. Este encuentro que tiene lugar el día de hoy se enmarca dentro de nuestro plan de capacitaciones del primer trimestre del año 2026 y además constituye una de las líneas de acción del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en materia de mejora regulatoria que suscribimos de forma conjunta con el órgano ejecutivo, entidades autónomas y otras instituciones del sector público. Este día entonces vamos a estar revisando con mayor profundidad los contenidos de agenda regulatoria y plan de mejora regulatoria. Por ejemplo, ¿cuándo deberíamos elaborar nuestra agenda regulatoria? ¿En qué fecha? ¿Qué contenido debe demostrar esta agenda regulatoria? ¿Deberíamos de hacer informes de seguimiento de agenda regulatoria? ¿Cuándo, por ejemplo, elaboramos plan de mejora regulatoria? ¿Cuál es la diferencia entre agenda y plan de mejora regulatoria? ¿Cuáles son nuestras fechas de envío de los planes de mejora regulatoria al OMR? ¿Tenemos que enviar informes de seguimiento? Todas estas cuestionamientos los vamos a estar abordando el día de hoy. Tenemos algunos ejemplos para ustedes
Y como siempre, vamos a iniciar nuestra capacitación desde las premisas generales, hablando un poquitito, una pequeña cápsula de la Ley de Mejora Regulatoria, y después ya nos adentramos al contenido un poco más profundo en cuanto a agenda y plan. Les agradecemos muchísimo su asistencia, su participación en este encuentro en modalidad virtual, deseándoles a todos muchos éxitos, tanto en la capacitación como en sus jornadas diarias. En este punto yo quiero solicitarles, si les es posible, si pueden encender sus camaritas para que podamos tomar una captura de pantalla e incorporar este encuentro dentro de las redes sociales. Muchísimas gracias. Ahí veo que estamos abriendo camaritas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Colegas, amigos de instituciones del sector público, ministerios, entidades autónomas, representantes de municipalidades, bienvenidos. Muchísimas gracias por atender esta capacitación. Muchísimas gracias. Bienvenidos, ahí están encendiendo las cámaras. Qué gusto saludarles. Con algunos nos hemos saludado en algunos eventos realizados de manera presencial y esperamos en el transcurso del año ir convocándoles a los diferentes eventos que tenemos planificados para este año también. Quiero también expresarles un agradecimiento especial a quienes fungen en sus instituciones como enlaces o comisionados de mejora regulatoria. Sepan que con el apoyo y con el contacto que tenemos con ustedes, hemos logrado alcanzar mucho del contenido de las herramientas de mejora regulatoria y, por supuesto, lograrlas implementar en sus instituciones. Así que para ustedes, quienes son enlaces, ya sea titulares o suplentes, o quienes hacen sus veces como enlaces o comisionados de mejora regulatoria, un especial agradecimiento por todo el trabajo realizado. Muchísimas gracias. Y como siempre, nuestros dos anuncios, bueno, ahora realmente son 3 anuncios. El primero es que vamos a tener ubicado en el chat de la reunión nuestra lista de asistencia para que ahí podamos, por favor, registrarnos, nombre completo, correo electrónico, teléfono, institución a la que pertenecen, para que este día por la tarde se les esté enviando a sus correos electrónicos la grabación de esta presentación para que ustedes, si quieren, puedan ir repasando estos contenidos en la tranquilidad de sus oficinas o de sus hogares, como ustedes así lo dispongan. Número 2, si tenemos alguna consultita relacionada con el tema que vamos a estar abordando hoy, por favor no duden en realizarla, ya sea levantando su manita digital y haciendo la consulta de viva voz, o la pueden incorporar dentro del chat de la reunión y con todo gusto le vamos a estar dando la respuesta. Y número 3, la semana recién pasada estuvimos lanzando el diagramador SB. El diagramador SB es una nueva herramienta, un nuevo módulo que se viene a sumar a nuestra plataforma del Sistema Integrado de Mejora Regulatoria, que es la plataforma Sin Mejora. Y en este diagramador SB, ¿cuál es el beneficio que nos ofrece? Ojo aquí, el beneficio que nos ofrece es poder generar los procesos de los trámites de nuestras instituciones en no más de 5 minutos, entre 2 a 5 minutos. El flujo del proceso
donde tenemos la entrada, la transformación y después la salida, la vamos a poder estar generando en no más de 5 minutos con esta herramienta que es el diagramador SB, que está basado en la metodología BPMN, Business Process Modeling Notation, y además que incorpora inteligencia artificial. Así que vamos a estar dando algunas capacitaciones a partir del mes de marzo para que también puedan estar pendientes sobre la utilización, primero un marco conceptual, ¿verdad? Del BPMN, del diagramador SB, y después una capacitación sobre el uso de esta herramienta dentro de nuestra plataforma Sin Mejora. Para después una pequeña evaluación que nos garantice que vamos especializándonos en nuestra formación de las herramientas de mejora regulatoria y en este caso del diagramador SB. Tenemos entonces todas estas herramientas al alcance de nuestra mano y por supuesto de forma gratuita ofrecidas para todos los funcionarios y representantes de la administración pública. Esperamos verles en esta, por supuesto, y en las próximas capacitaciones impartidas por el OMR. Muchísimas gracias a todos, agradecemos muchísimo su asistencia y les deseo muchos éxitos en la capacitación del día de hoy. Un gran gusto, muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias, estimado Julio. ¿Se lograron tomar las imágenes? ¿Me confirmas? En efecto, licenciada, ya logramos capturar las imágenes que requerimos, así que muchas gracias a todos y podemos continuar con la capacitación. Muchísimas gracias. Dejo con ustedes entonces a quien nos va a conducir en esta capacitación, que es el ingeniero José Antonio Llobet, especialista en materia de simplificación administrativa de trámites. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Licenciada. Bueno, buen día y bienvenidos a la presentación en esta oportunidad con el tema sobre agenda regulatoria y plan de mejora regulatoria, un tema que en este primer trimestre, digámoslo así, ya acotando algunas fechas, es bien interesante y bien importante en el sentido de que todos los sujetos obligados, las instituciones, pues deben estar, digamos, acometiendo la implementación de las herramientas de la Ley de Mejora Regulatoria, en específico lo relacionado con la agenda regulatoria y el plan de mejora regulatoria. Y tal como mencionaba la licenciada Gómez en un inicio, pues son de las herramientas con las cuales inicia, vamos a decirlo así, el año regulatorio para cada una de las no tanto la agenda como el plan, un poco dando un avance de lo que vamos a ir viendo en la capacitación, pues van a dar una medida de cómo se va a ir comportando el año calendario en función de nuevas regulaciones, modificaciones, derogaciones y en el caso de los trámites, todo lo relacionado con todo el proceso de simplificación que debe estar acometiendo cada una de las instituciones en este sentido. Vamos a compartir por acá lo que tenemos preparado. Poco para entrar en temas, les estoy mostrando por acá, digamos, ya lo que vamos a abordar como tal en la capacitación. Referido, digamos, a dos de las herramientas de la ley de mejora, de la implementación de la ley de mejora regulatoria, y que año con año son, digamos, de los primeros documentos, tal y como mencionaba anteriormente, de los primeros documentos que son trabajados por la institución de cara un poco a ir viendo cómo se va a comportar el año calendario en función de las regulaciones y de los... Bueno, siempre hacemos un preámbulo un poco teórico de cómo estamos estructurando todo el tema de la mejora regulatoria, y siempre es válido mencionar que el objeto de la ley de mejora regulatoria en su artículo 1 pues plantea que, digamos, todo debe estar enfocado en esa política pública orientada a formular regulaciones claras,
asegurar la calidad de esas regulaciones y, por supuesto, eliminar requisitos que sin fundamento legal afecten el clima de negocio. En dos palabras, estamos hablando de las regulaciones y de los trámites de la administración pública. Por supuesto, la ley de mejora regulatoria, un poco para hacer todo el abordaje de las regulaciones y los trámites, pues tiene en cuenta algunos criterios, digamos, algunas materias que deben ser excluidas en su análisis o en su aplicación. Ellos aparecen en el artículo 7 y está, digamos, relacionado con el presupuesto general del Estado, las regulaciones del sistema financiero, algunos tratados y convenciones y acuerdos, por supuesto, internacionales, si hay situaciones de emergencia y, digamos, todo lo relacionado con la seguridad pública, defensa nacional e inteligencia del Estado. Siempre mencionamos este aspecto de las materias excluidas porque ello puede un poco también darnos una idea de cómo hay que ir abordando algunas de las regulaciones dentro de la administración pública y si procede o no a hacer, digamos, un ejercicio regulatorio en tal sentido. O sea, estamos hablando de que si hay una situación de emergencia y por ende hay que asumir algún cambio drástico en todo el aspecto regulatorio ante determinada situación, pues eso está excluido de todo lo que se hace dentro de la agenda regulatoria. Igualmente, alrededor de alguna situación de emergencia puede aparecer, digamos, por decirlo de alguna manera, algún procedimiento, proceso, en otras palabras, un trámite necesario para solventar alguna situación durante este periodo de situación de emergencia, pues eso es materia excluida y no va a estar contemplado en lo que las instituciones, digamos, durante el año van a estar trabajando. Luego, cuando veamos el aspecto fundamentalmente relacionado ya con de qué va la regulatoria y cómo se elabora, pues vamos a ver que algunas preguntas sobre materia excluida van a ser necesarias a la hora de tener en cuenta qué regulación tenemos en proceso como parte de la agenda regulatoria. Por supuesto, la ley de mejora regulatoria, para su implementación y aplicación, pues descansa en dos pilares fundamentales alrededor, como bien mencionábamos, de las regulaciones y de los trámites. Y cada uno de estos pilares, por decirlo de alguna manera, pues conlleva el análisis de determinadas otras herramientas, por decirlo así, que están relacionadas un grupo con los trámites y otro grupo con la regulación. En el caso de los trámites, estamos hablando del Registro Nacional de Trámites, los planes de mejora regulatoria, y en el caso de las regulaciones, pues estamos hablando de las evaluaciones de impacto regulatorio y la agenda regulatoria. Por supuesto, estos dos pilares, para que, digamos, la ley de mejora regulatoria sea aplicada satisfactoriamente, y debe haber un equilibrio. O sea, no podemos hablar de que una regulación no va, bueno, por decirlo de alguna manera, no va a estar como parte de los trámites, ni que un trámite que no responda, digamos, a lo que está previsto en la regulación. Entonces, se va a establecer una conexión de manera que se logre un equilibrio. Y cada una de estas herramientas, pues, por decirlo de alguna manera, se complementan. O sea, no podemos hablar de un registro nacional de trámites si usted de alguna manera no tiene esa consecución de lo que está desarrollando en los planes de mejora regulatoria. Igualmente, con el tema de las regulaciones, pues no podemos hablar de una modificación en la agenda regulatoria de una regulación si no se somete a un proceso de evaluación de impacto regulatorio. Y así, digamos, a partir de lo que se ve en otras capacitaciones y lo que aquí le vamos a dar en enfoque en función de la agenda y del plan, pues vean que esto va a estar, digámoslo así, complementado y equilibrado. En cuanto al Registro Nacional de Trámite, que es, digamos, vamos a decirlo así, casi que el corazón del organismo de mejora regulatoria, en el sentido de que ese es ese espacio donde van a aparecer registrados todos los trámites de la administración pública después de la revisión legal por parte de la gerencia legal, pues ese conglomerado de trámites, dicho así, que está presente en el Registro Nacional de Trámites, pues tiene una serie de características y aspectos a considerar a la hora del funcionamiento de las instituciones de la administración pública. Por supuesto, el Registro Nacional de Trámites parte de una metodología de trabajo, una visión de análisis integral de todos los trámites por parte del organismo de mejora regulatoria en conjunto con los sujetos obligados. Ahí estamos hablando de identificar la competencia de la autoridad, digamos, crear las capacidades en estos eventos formativos que vamos desarrollando, todo el tema de la captura de datos alrededor de los trámites, por supuesto, hacer un condensado, lo que nosotros llamamos
la ficha del trámite, verificar y evaluar la base legal del trámite, sus elementos, sus requisitos de todos los aspectos, por supuesto hacer la verificación y evaluación de la base legal, acometer algunas actividades de simplificación y eliminación de requisitos que pueden tener un primer momento ya en ese análisis legal con la gerencia legal o posteriormente como un trabajo continuo que va desarrollando todo el organismo de mejora regulatoria en función de la simplificación de los trámites. Pues de ahí también esto puede implicar simplificar procesos, procedimientos de ingeniería, ello conlleva proyectos de intervención en algunas instituciones, ya tanto del Ejecutivo como las autónomas y municipalidades. Igual, ya es parte de lo que vamos a ir viendo en esta capacitación, todo lo relacionado con esos ajustes normativos que se deben considerar. De ahí, pues, también algo que ya se está trabajando en las capacitaciones tiene que ver con los costos de cumplimiento, o sea, esas cargas administrativas que van directas al usuario, cómo se pueden medir, cómo se pueden analizar, desarrollar, de manera que se puedan lograr en función de los trámites, pues la respectiva simplificación de algunos elementos, requisitos del trámite, por supuesto, esto baje estos costos de las cargas administrativas al usuario. Y todo este proceso conlleva que el trámite que se está abordando en este caso, pues sea inscrito en el Registro Nacional de Trámite con los respectivos aspectos legales, de que todo, bueno, lo vamos a ir viendo, aspectos y elementos legales del Registro Nacional de Trámite y su aplicación en la administración pública salvadoreña. Por supuesto, también conlleva que esté considerado certificados de inscripción y después que todo este andar de la mano del trámite, pues pueda llevarnos a una etapa superior que es digitalizar los trámites ya una vez que están simplificados. Y por supuesto, sin dejar de mencionar que el organismo, aún cuando no tiene esa función, digámoslo así, desde el punto de vista de su aplicación, de su ley que lo origina, pues se hace cierto monitoreo del trámite. En algunos casos le llamamos vigilancia. Hay quien ya nos dice, ustedes son las policías del trámite, porque hay espacios creados dentro de la plataforma Sin Mejora en que tanto las instituciones como usuarios en general pueden, digamos, tener en cuenta algunas consideraciones, alguna retroalimentación sobre cómo fue el actuar de alguna institución ante un trámite. Todo este recorrido, pues este ecosistema del trámite, dicho así, nos permite dar esa visión de análisis integral de todos los trámites por parte del organismo, la perspectiva, los actores, el entorno digital en el que se puede desarrollar un trámite, cómo se pueden coordinar algunas acciones entre el organismo de mejora regulatoria y los sujetos obligados, todo con ese fin que mencionamos en un principio como parte de la mejora regulatoria. En este caso, asegurar beneficios en la población y en la administración pública salvadoreña. Tal y como mencionábamos, esta herramienta, el Registro Nacional de Trámite, pues tiene efectos legales. O sea, según la Ley de Mejora Regulatoria, en el artículo 29, ningún trámite o sus elementos serán exigibles si no se encuentra inscrito en el registro. Y no deberá aplicarse en forma distinta a cómo se registró. Igualmente, los trámites que se inscriban y se publiquen progresivamente adquirirán los efectos plenos del registro. O sea, después de ese análisis legal que mencionábamos, ese trámite tal cual quede inscrito, pues así debería ser aplicado por las instituciones de la administración pública. Y algo que nos da un poco de todo el trabajo que se ha ido realizando por parte del organismo, pues finalizado ese plazo de 2 años que se le ha dado a cada uno de los grupos de las instituciones de la administración pública, pues los sujetos no podrán exigir los trámites y requisitos que no estén inscritos en el Registro Nacional de Trámites. Esto siempre lo aclaramos como los efectos del RNE porque puede darse una situación, de hecho, en algunos momentos nos llega un comentario de algo que se pide, que se solicita y que las personas, digamos, los usuarios, llámese empresas o ciudadanos, pues conocedores de algunos elementos, ya como parte de este enriquecimiento y desarrollo de la sociedad en función de los trámites, pues nos han manifestado que algunos requisitos, algunos elementos de los trámites no se están manejando tal cual aparecen inscritos en el Registro Nacional de Trámites, y ello ha conllevado a hacer algunas mesas de diálogo en estas instituciones un poco para que revisen, porque a veces la mayor contradicción se da entre lo que tienen puesto en sus sitios web, en sus plataformas digitales, y lo que en verdad exige o tal como lo inscribieron en el trámite. Y eso ha creado, digamos, algún conflicto en que los usuarios, pues, accediendo a la información sobre el trámite,
o acceden a esas plataformas digitales y al ver que hay digamos, una batería de requisitos y cuando llegan a la práctica, pues se da esa situación de que no es lo mismo que le llegan a las plataformas. Entonces, es bueno ir congeniando todo lo que se logra en materia de inscripción, que eso también esté publicitado adecuadamente en las plataformas y todos los sitios de la institución. En el caso de las evaluaciones de impacto regulatorio, y vean que estamos abordando primero las que pudieran ser la base de lo que vamos a abordar en la capacitación, como es el caso del plan de mejora regulatoria asociado al Registro Nacional de Trámites, digamos en la columna de los trámites, y en el caso de la evaluación de impacto regulatorio asociado a la agenda regulatoria en la columna de la regulación. Y siempre lo mencionamos de esta manera porque el preámbulo de las agendas regulatorias, tal y como, digamos, vamos a ir viendo y un poco explicando, es ese lugar donde vamos a encontrar las posibles regulaciones que se van a trabajar en un año calendario de manera que se puedan modificar, derogar algún elemento, todo ese trabajo alrededor de las regulaciones, porque va a estar contemplado como un plan, vamos a decirlo así, como una programación o plan de trabajo en el año contemplado en esta agenda regulatoria, pues implícitamente necesita, si hay algo de estas regulaciones que se va a modificar y que pueda impactar regulatoriamente hablando, ya llámese en la sociedad salvadoreña, pues necesita de esta herramienta, o sea, las evaluaciones de impacto regulatorio. Y digamos, viéndolo bien en detalle, es necesario porque, bueno, partimos que algunas leyes, algunas regulaciones del país, pues están, digamos, redactadas y elaboradas hace muchos años y, bueno, ha cambiado la sociedad, ha cambiado la forma en cómo se perciben algunos elementos de la sociedad y, por supuesto, todo el impacto que tienen las tecnologías, pues pudiéramos estar hablando de un sistema jurídico obsoleto en algunos casos, algo que pudiera generar contradicciones. Igualmente, los altos costos de cumplimiento de la tramitomanía o todo lo alrededor del trámite, en años atrás se hacía de una manera, ahora se hace de otra, entonces hay que estar, digamos, haciendo o teniendo en cuenta algunos cambios que se puedan presentar en las regulaciones sobre las que descansa el accionar de la administración pública en función de la sociedad visto a través de los trámites. Bueno, ¿para qué sirve una evaluación? Pues, como habíamos dicho, permite analizar y evaluar los impactos de la acción regulatoria, tanto en los costos como en los beneficios, conlleva a que se cambie esa cultura del regulador, cómo se hace algo, cómo no se debe hacer, cómo debería hacerse a partir de estas modificaciones. Igualmente, involucrar en las decisiones a las partes interesadas, porque uno de los elementos de evaluación de impacto regulatorio pues son las consultas públicas. Igualmente, esto va a permitir fomentar la coherencia, coordinación intergubernamental y lo fundamental, tomar decisiones basadas en evidencia, o sea, tal y como se está comportando la sociedad, pues así debería ser regulada. Ahora, en cuanto a las evaluaciones de impacto regulatorio, es bueno aclarar que los sujetos obligados pues tienen un grupo de deberes y de obligaciones que tienen que cumplir, y es que toda regulación que esté presente en la agenda regulatoria se le deberá realizar una evaluación de impacto de regulación previo a la aprobación. Claro, aquí se dan dos escenarios, una en que se van a impactar los costos y otra cuando no impactan los costos, pues estamos hablando de exenciones, evaluaciones de exenciones. Por supuesto, estas propuestas se deben presentar al organismo acompañadas de las respectivas evaluaciones de impacto previo a su aprobación. Y algo muy importante, bueno, esto en el artículo 17, que después lo vamos a ver más adelante, un poquito más adelante con el tema de la agenda regulatoria, una regulación que no esté presente en la agenda regulatoria, pues no puede ser sometida, digamos, a cambio. Y si ya se decide someter a cambio, pues si no se le hizo previamente una evaluación de impacto regulatorio, pues ello puede conllevar algunas situaciones, digamos, de inconformidad, en este caso, a la hora de la evaluación y el análisis de la regulación presente en la agenda regulatoria. Ya entrando, digamos así, en materia de esta capacitación, pues vamos a empezar con la agenda regulatoria como algo necesario a partir de qué definir o cómo define la ley de mejora regulatoria lo que es una regulación. En el artículo 5 se plantea que son todas aquellas normas de carácter general que se emiten según lo previsto en el ordenamiento jurídico, cualquiera que sea su denominación. Ley, reglamento, decreto, acuerdo, resolución general, instructivo, disposición administrativa, circular, norma técnica u otra, en fin, a lo que estamos hablando.
Esto es bueno tenerlo en cuenta en el sentido de que a veces hay elementos regulatorios dentro de las instituciones que a los efectos de la ley de mejoras regulatorias no son contemplados como regulación para tenerlo en cuenta en una agenda regulatoria y, por supuesto, en una evaluación de impacto regulatorio. Un poco pudieran generarse algunos criterios de qué es una regulación y qué no es una regulación de cara a la administración pública, pues básicamente son todo ese conjunto, pero digamos que tengan referencia a la sociedad en el sentido de los procesos de la administración pública y la sociedad, como es el caso de los trámites o cualquier otra interacción. Por supuesto, esto nos conlleva a definir la agenda regulatoria, ese conjunto de regulaciones que la institución pública proyecta emitir o presentar para su aprobación en cada año calendario. Y aquí estamos hablando, bueno, originar regulaciones nuevas ya pasa por otros, digamos, procesos, pero podemos estar hablando de alguna modificación, derogación de un elemento o cualquier elemento dentro de la regulación. Y vean que aquí estamos hablando en plural de todas las regulaciones, pero ya un poco vamos a ir precisando también que en el caso de una agenda regulatoria, a menos que la institución no vaya a desarrollar ningún ejercicio de modificación regulatoria, pues pudiéramos estar hablando de un solo elemento, de una sola regulación como parte de la agenda. Y no como pasa, estoy ya hablando de algunas buenas prácticas de algunas instituciones que en ocasiones nos preguntan, bueno, no tengo ninguna, pero tengo varias regulaciones que puedo trabajar, pero no voy a tener ni los recursos ni el alcance para lograrlo. Bueno, en ese caso, siempre la sugerencia es que al menos una de las regulaciones que usted sea la de más interés, pues la tenga prevista en la agenda regulatoria. Y como decimos, como buenos seres humanos, no abarcar todo lo que no podamos alcanzar. Por supuesto, y esto era lo que les mencionaba antes con lo de las materias excluidas, a la hora de desarrollar ya, de elaborar la agenda regulatoria, tener en cuenta qué vamos a incluir en la agenda regulatoria, pues lo primero que hay que plantearse, digamos, estas 4 grandes preguntas alrededor de la regulación, es si está en línea con el objeto de la ley de mejora regulatoria. O sea, la ley de mejora regulatoria, visto como todo el tema de la mejora regulatoria, como esa política pública en aras de lograr mejor competitividad en las empresas, un clima de negocios favorable, atracción de inversiones. Ahí un poco ya dejando caer también el tema de que todos los trámites empresariales, pues, digamos, están a tono con el objeto de la ley de mejora regulatoria. Por supuesto, hacernos la pregunta si es una regulación, lo que mencionaba anteriormente, puede ser que sea algún elemento regulatorio a lo interno de la institución y no deba ser considerado como una regulación, digamos, a lo externo. O sea, esto que impacta en la sociedad, estamos hablando de algún elemento regulatorio dentro de la institución, algún instructivo, cosas así, a lo interno como parte de la planificación y organización de la institución, pero no impacta a la sociedad. O sea, es algo bien organizativo, interno de los sujetos obligados. Por supuesto, en lo que mencionaba, si esto que estamos tratando de modificar en esa regulación rige actuaciones de particulares, llámese una empresa, llámese un ciudadano, si usted considera de que sí, de que va a modificar o va, digamos, de alguna manera a impactar en las actuaciones de los particulares, pues ahí estamos hablando de que eso es necesario tenerlo en cuenta en la agenda regulatoria. Y por supuesto lo que yo mencionaba en un principio, o sea, si no está dentro de los rangos de estas materias excluidas que mencionamos en un principio, pues a todas luces estamos presentes para poner este cambio, esta regulación con sus modificaciones en la agenda regulatoria. Ahora, la agenda regulatoria en el artículo 15 y 16, y aquí vienen ya algunas precisiones que mencionaba la licenciada Gómez en un principio, esta pregunta que se hacen muchas instituciones, ¿cuándo debe ser aprobada? ¿Cuándo debe ser actualizada? ¿Qué implica no tener una regulación en la agenda regulatoria si se quiere someter a una modificación? Todas estas cuestiones están abordadas en el artículo 15 y 16, por básicamente lo que mencionaba al principio. Estos primeros 3 meses, de enero a marzo, son cruciales en el sentido de usted elaborar su agenda, aprobarla y enviarla, y después, posteriormente, en los meses de abril, julio y octubre, pues se podrán hacer las actualizaciones. Y aquí quiero adelantar algo, una de las preguntas recurrentes. Cuando usted emite la agenda regulatoria a principio de año, pues esta puede ser modificada durante todo el año calendario.
y por eso se establecen estas fechas de actualización. Hay que tener en cuenta que si en estas fechas de actualización usted solamente reporta los informes, los porcientos de avance y algunas observaciones que se van dando en su proceso de cumplimiento de la agenda regulatoria, pues hasta ahí estamos hablando de que el enlace de mejora regulatoria, tanto el propietario como el suplente, pues digamos son los artífices de todo el trabajo en relación con el organismo de mejora regulatoria para el cumplimiento a la implementación de esta herramienta. Ahora, en el caso que se logren o se decidan o se modifiquen los contenidos de la agenda, llámese porque se cambia la regulación, porque se cambia el objetivo, se cambia la fecha, incluso se ha dado el caso con algunas instituciones que inicialmente estaba asignado una unidad para, digamos, todo el trabajo con esa regulación y después por motivos de cambio de estructura, pues pasa a otra unidad, pues esos cambios que se aplican, o sea, se modifique el contenido de la agenda, pues nuevamente, aun cuando estemos hablando de la actualización, pues deben ser nuevamente aprobados y enviados por el titular. Y algo muy fundamental, no se pueden aprobar regulaciones, esto aplica mayormente para el tema de las municipalidades, si no están publicadas al menos 30 días antes en la agenda regulatoria. O sea, usted tiene previsto ahora para marzo hacer una modificación en una ordenanza y si no lo incluyó en la agenda regulatoria, pues ahí se va a establecer lo que mencionaba al principio, alguna contradicción entre el accionar de la municipalidad y lo que, digamos, está previsto acá en el organismo de mejora regulatoria. Entonces, es bueno tener estas consideraciones que usted, ahí sí va a quedar un poco así con este ajuste que les menciono, usted va a incluir regulaciones que pudiera tener prevista para el año en esta primera agenda que se envía, que estamos en fecha ya, por cierto, hasta el 30 de marzo. Y después, si usted decide que no tiene los recursos y las condiciones para trabajar esa regulación, esas modificaciones que usted pretende, pues la puede modificar en las próximas fechas de actualización del año. Pero básicamente, si no la tiene publicada en la agenda regulatoria, y repito, no es que esté publicada en la agenda como documento y que nosotros recibamos, sino que ustedes también como sujetos obligados, pues le den publicidad a esta agenda regulatoria en sus plataformas, en su sitio web, en sus redes. Y ello conlleva que ya, digamos, la sociedad está preparada o qué espera de alguna de esta institución que esté previsto o en la que esté previsto hacer determinada regulación y ya uno puede prepararse. Hablando en términos bien concretos, ustedes en una regulación están previendo hacer alguna modificación en el tema de los requisitos de un trámite, pues la gente, digamos, la sociedad en general pudiera estar preparada a sabienda de que ya conoce cuál es la posible regulación que se pretende dentro de la agenda regular. El proceso de emisión de la agenda regulatoria, digamos, ya hemos dado algunos aspectos, pero básicamente parte de ese correo recordatorio que se envió a principio de año, de ahí ya se establece todo el trabajo del enlace, un poco recopilar todos los proyectos de regulación, ahí debe estar en consulta con el área jurídica, con las áreas técnicas, digamos, teniendo en cuenta algunos elementos que producto digamos, del día a día de la institución, pues haya necesidad de modificar y que esto afecte, como decíamos anteriormente, ya en la regulación como tal. Igualmente, ahí se da todo el proceso de elaboración de la agenda, ingresarlo en la plataforma, con todos los roles que implica la aprobación, el envío. De ahí se realizan algunas consultas internas y ajustes que se pudieran dar, algunas cuestiones que siempre nos preguntan los sujetos obligados, pues ahí, digamos, se van ventilando algunas situaciones hasta que ya se da con digamos, el producto final, el cual debe ser aprobado y enviado por el titular. Después, nuevamente, y ahí caigo nuevamente en lo que decía, de que el sujeto debe publicar su agenda en su plataforma, sitio web o todos los medios de publicación que tenga a su alcance. Y igualmente el organismo, digamos, es responsable de publicar en su sitio web o, digamos, ya está previsto también en la plataforma Sin Mejora, por todas las agendas que nos vayan ingresando por cada uno de los sujetos obligados. Esto, a grandes rasgos, es el proceso que se da y es, digamos, inicialmente que se da hasta el 30 de marzo en este primer trimestre. Luego se da un proceso similar, pero ya, digamos, no lleva una elaboración más concreta por parte del sujeto obligado, sino simplemente la actualización de lo que se va logrando en el año. El formato, digamos, esto es un formato que se descarga de la plataforma, no es que ustedes lo tengan que llenar, esto está previsto ya en la plataforma,
pero le mostramos más o menos la estructura que comprende la agenda regulatoria. Por supuesto, una información general, el nombre de la institución, el enlace, el correo, la fecha en que se aprueba, en que se envía. Esas son ya fechas que caen automático por la propia plataforma. Igualmente, esta columna del código es algo que se genera automáticamente porque este código, y digamos para los que no están muy empapados en esta situación, pues les comento, este código se genera a partir de después de un cruce que se hace entre la agenda regulatoria y las evaluaciones de impacto regulatorio que van llegando al organismo de mejora regulatoria. Y por supuesto, debe llegar una evaluación de impacto regulatorio de una regulación que esté presente en la agenda regulatoria. Y si ya tiene un código, pues esa es la manera en que se conectan. Esto, digamos, un recurso tecnológico de la plataforma un poco para no tener que estar, como decimos, bien a lo popular, estar agarrando por los pelitos las cosas para ir empatándole entre una herramienta y otra. Esto ya la plataforma lo logra. Por supuesto, el nombre previsto de la regulación, y aquí quiero hacer una aclaración. Algunas instituciones nos han preguntado esto de nombre previsto para la regulación. Cuando hablamos, el nombre previsto es la ley se puede mantener o el reglamento se puede mantener con el nombre que está, solamente que a veces se le ponen algunos apellidos, o sea, modificación de tal aspecto del reglamento, modificación de tal artículo de la ley, derogación de tal artículo de la ley, y esto es, digamos así, lo manejamos como lo que está previsto para esa regulación dentro de la agenda. Por supuesto, el tipo de regulación, los objetivos que se persiguen con esa modificación, derogación, cambio, como lo quieran llamar, los meses que están previstos para la aprobación y presentación, y este ya viene siendo parte de ese cronograma que se establece con la agenda regulatoria y que muchas instituciones, digámoslo así, en el área jurídica específicamente lo tienen contemplado como actividades de su POA, de todo su plan de trabajo institucional. Y por supuesto la unidad técnica responsable. Esta básicamente es la información de la agenda anual, de la agenda inicial esa que estamos mencionando. Ya posteriormente, como parte del seguimiento, se adicionan 2 columnas que la veremos básicamente. Y a lo que quiero llegar, o lo que quiero reforzar, esta es la información o el contenido básico de la agenda que es aprobado y enviado por primera vez por el titular o en esta primera vez durante este primer trimestre. Cualquier cambio en estas columnas, no exceptuando la del código, o sea, si se cambia el nombre previsto, si el tipo de regulación no fue correctamente colocada, si el objetivo se varía o el mes previsto, inicialmente se tenía a finales de año, después se cambia la fecha, pues si se cambia alguno de estos elementos, esto es lo que llamamos el contenido de la agenda. Y ahí sí debe ser aprobada y enviada nuevamente por el titular o el delegado en su defecto, si es que existe este rol dentro de la estructura de mejora regulatoria dentro de la institución. Eso es bueno que lo tengan en cuenta porque es una pregunta que a veces nos hacen algunas instituciones. No, fíjese que le quiero cambiar, digamos, el objetivo. Pues ahí debe ser aprobada y enviada nuevamente por el titular. Que así solamente como parte del seguimiento, solo se completa la columna de % de avance y los comentarios, pues ahí no hay ningún problema en que lo haga todo el enlace y digamos el titular en este caso no participa de estos informes de avance. Bueno, lo conoce, de alguna manera tiene que conocer lo que se está haciendo en la institución, pero no participa en su rol de titular como parte de esa actualización, aunque está previsto que si él desea, el titular o el delegado, pues puede enviar también y aprobar el envío de los % de comentarios. Ahora, tal y como les mencionaba, en el seguimiento de la ejecución de la agenda regulatoria, pues hay un grupo de aspectos que hay que tener en cuenta y es que ya la plataforma a partir de abril, julio, octubre, pues abre espacio para que usted pueda actualizar la información en la medida en que usted vaya avanzando o desarrollando su agenda regulatoria. Y repito, esto lo debo sacar bien y les va a llegar después cuando la presentación le llegue una vez finalizada la capacitación, tal y como mencionamos. Pero es bueno aclarar y repito, hay elementos que hay que tener en cuenta un poco para tener ser consecutivos en ese trabajo en cuanto a la agenda. La primera agenda la prueba y la envía el titular. Las actualizaciones, si solo se modifica la columna de % y comentarios, pues no tiene que pasar por la aprobación y envío del titular, aun cuando pudiera participar. Y en el caso de lo que mencionaba, ya cuando hay modificaciones, pues sí, cada vez que se modifique la agenda regulatoria, pues debe
ser aprobada y enviada por el titular. Bueno aclarar que estos reportes de avance que se dan en esta fecha, de abril, julio y octubre, son insumos para los informes que nosotros rendimos a las instancias pertinentes. Y cierta información que se maneja, sobre todo, por ejemplo, la cantidad de regulaciones que se están modificando, qué elementos se están derogando, son insumos para algunos informes que se rinden a las instancias pertinentes. En el caso del formato previsto para esta agenda, repito, esto solo lo ponemos como pantalla acá, pero esto ya está implementado dentro de la plataforma Sin Mejora. Ahora lo vamos a ver a continuación. Solo se adiciona la columna de % de avance y el comentario del avance. Estos dos elementos, digamos, es lo que se completa solamente en esas fechas que mencionamos de avance. Ahí, si lo otro no cambia, pues solo con el %, el enlace, digamos, en la práctica es quien va haciendo toda la evolución o el desarrollo de la agenda regulatoria por parte de la agenda, de la plataforma, perdón. Un poco vamos a pasar por acá a la agenda. Ahí me confirma si ven pantalla. Sí, sí, estamos. Bueno, básicamente, digamos, las personas que son conocedores ya de sus funciones, en este caso los enlaces, pues la idea es que accedan a la plataforma Sin Mejora. En este caso estoy trabajando con un entorno de test, puede ser que sea diferente un poquito de lo que ustedes ven con la de producción. Acá tenemos algunos módulos que los estamos implementando y desarrollando. Pero básicamente estos son los dos módulos, digamos, para esta parte de la agenda y el plan. Estos son los dos módulos asociados. En el caso de la agenda, pues una vez que usted se loguea, vamos a acceder al módulo de agenda regulatoria. Básicamente aquí va a estar visualizando este menú lateral izquierdo y un área de trabajo. Acá vean que todavía está previsto la entrega del avance final del 2025 y hago una aclaración. Si usted como institución no ingresó una agenda durante el año 2025, pues va a estar invalidado este botón del avance final. Solamente está previsto, digamos, para las instituciones que ingresaron agenda y plan y todavía, digamos, tienen algún tiempito. Ahí estamos esperando a finales de febrero para hacer el cierre del avance final y pueden todavía acceder a ingresar este avance final. En el caso de lo que nos compete, ya ingresar la agenda como tal de este año, y aquí vamos a hablar de dos escenarios una vez que entremos acá a esta zona. O sea, aquí en la zona de trabajo ya vamos a ver que la institución va a estar, digamos, en este espacio va a poder ver las agendas del año. Aquí, como estamos empezando de cero, o sea, vamos a pensar que es la primera vez, pues no aparece nada aquí. Y los dos escenarios que se pueden dar es algo que ya mencionamos constantemente en las capacitaciones. Ustedes como institución no tienen previsto ningún ejercicio regulatorio durante el año y estamos hablando de que van a enviar una agenda vacía, por decirlo de alguna manera. Solo que esta agenda que se envía, cuando no hay ninguna regulación prevista, pues va a tener un texto predefinido de que la institución no va a ejecutar ninguna modificación, ningún cambio en sus regulaciones, y pues este texto lo predefine la agenda. Esto lo vamos a ver a continuación. Lo primero sería acá crear la agenda, el botón de crear agenda regulatoria. Una vez que uno seleccione este botón y le pida un mensaje de confirmación, pues básicamente usted lo que creó fue ese esqueleto que yo les mencionaba anteriormente, esa tabla donde usted va a tener el código, el nombre previsto, tipo de regulación, el objetivo que usted persigue, el mes previsto para que está, digamos, el proceso del cambio en la regulación, cuál es la unidad responsable y algunas opciones de edición que van a estar presentes como tal, en la edición de la agenda regulatoria. Por supuesto, se dan los dos escenarios. Yo les mencionaba, en el caso de que usted no tenga ningún ejercicio regulatorio, y un poco me adelanto con este PDF, pero solo para que vean, cuando usted no tiene ningún ejercicio regulatorio, solamente con seleccionar el botón completado, pues ya se va a generar este texto predefinido por la plataforma. O sea, durante el presente año, esta institución no tiene previsto aprobar, modificar
o suprimir o presentar para su aprobación regulaciones, entendiéndose, bueno, normas de carácter, todo lo que dice. Por supuesto, aparece toda la información general y una vez que el titular apruebe y envíe, pues aquí va a estar presente su firma, digámoslo así, concertada a través de la plataforma, lo cual nos dice a nosotros de que aun cuando no hay ejercicio regulatorio previsto, por allá fue aprobada y enviada a la agenda regulatoria. A veces algunas personas nos dicen que es vamos a decirlo así, algún formalismo, pero es un elemento administrativo de cómo se le da cumplimiento a la ley de mejora regulatoria y lo que está previsto en el mismo. O sea, usted la envía vacía porque usted no tiene nada que declarar en temas de ejercicio regulatorio, pues esa es la prueba, la evidencia administrativa de que usted no tiene y que nosotros recibimos como que usted no va a hacer no tiene previsto ningún cambio regulatorio en la institución. Repito, si no tiene previsto, pues va directamente al botón de completado y posteriormente el titular, no lo vamos a explicar aquí ahora, pero ahora lo que viene, si ya va a aparecer el botón de aprobar y enviar, pues el titular solamente va a dar el botón de aprobado enviado y ya nos va a llegar a nosotros esta agenda tal cual. Ahora, en el caso de que usted sí tenga alguna regulación a considerar, pues viene acá el botón a agregar regulación y a partir de aquí es que empieza un poco ya todo el tema de la edición de la agenda, perdón. Vamos a poner aquí a manera de ejemplo, ponemos el nombre, el tipo de regulación, cuál es el objetivo, el mes previsto, se va llenando todos los campos que están ahí. Y en el caso, bueno, dependiendo de la unidad que está asociada en su institución, pues usted va a seleccionar la unidad a la cual está prevista esta regulación, la responsable, digamos, de todo el ejercicio regulatorio alrededor de esta regulación. Por supuesto, agregamos, nos da un mensaje de confirmación de que fue agregado y vean que ya aparece en esa, o sea, aparece información en esa agenda regulatoria. Vamos a agregar otra manera de ejemplo. Vamos a decir que este es un reglamento. Vamos a considerar que va a ser para diciembre y vamos, seleccionamos la misma unidad. En este caso estoy tomando como ejemplo las unidades que tenemos acá creadas como parte del organismo de mejora regulatoria. Pues agregamos, nos da un mensaje de confirmación. Ahí ya todo, digamos, esas son las dos regulaciones que usted tiene previsto. Si usted quiere ver cómo va a quedar la agenda, pues va a quedar de esta manera. Y hago notar, en este caso todavía no aparece la firma del titular y es por lo que les mencionaba. Hasta aquí fue el trabajo del enlace. Llenó todos los campos asociados a la agenda regulatoria. Y una vez que ya el enlace está, digamos, está seguro de que esa va a ser parte, o sea, la información que contiene su mejora regulatoria, va a seleccionar el botón completado. Aquí, a los efectos de la capacitación, estoy con un rol de titular, o sea, el titular en su, digamos, en la máxima escala de los roles, pues tiene acceso a todas las funcionalidades dentro de la plataforma. El enlace solo va a llegar hasta completado y no va a haber el botón de aprobar y enviar. Esto lo hago notar para que ahora cuando vean que no selecciono completado, pues ya va a aparecer este botón porque estoy con el rol de titular. Pues bueno, el enlace que hasta aquí llega su trabajo dentro de la plataforma, los efectos de la agenda regulatoria, confirma y ya terminó el enlace ahí. Vean que aquí me apareció el botón enviar agenda porque estoy con ese rol de titular, o sea, estoy haciendo toda la seguidilla de las funciones dentro de la plataforma. En este caso, si se fijan, si le doy vista previa, vamos a cerrarlo esta acá, si le doy vista previa, pues estamos hablando que ya fue completada la agenda, todavía no aparece la firma del titular, y entonces, digamos, la función del titular o el delegado en este caso es aprobar y enviar la agenda. Una vez que se selecciona aquí, incluso, y era lo que quería mencionar con estos botones de edición, puede ser que a última hora se suceda un cambio y
ya desde el rol de delegado o titular también se puede actualizar la información. Y vean que aquí introduje ese cambio en el objetivo y, digamos, está previsto que todavía pueda haber un proceso de edición desde el rol del delegado o titular. Por supuesto, si esta es ya la que final, digamos, ya está todo bien, está todo como debe estar, pues el titular o delegado, pues aprueba y envía la agenda. Aquí sale un mensaje de confirmación y vean que de la tabla que está prevista aquí va a cambiar la pantalla de trabajo y en este caso ya se va a generar como que usted tiene una agenda generada, va a llegar un mensaje de confirmación a la plataforma y la plataforma, o sea, a través del trabajo propio dentro de la plataforma, pues la plataforma genera un correo de confirmación al correo que usted se utilizó con el que aprobó de que fue recibida satisfactoriamente la agenda. Y si usted quiere ver cómo queda esta agenda, pues aquí vean que ya sí va a aparecer la firma del titular. En este caso aparece mi nombre. Bueno, le explico que estoy utilizando una plataforma de trabajo para las capacitaciones. Y ya usted tiene cumplimentado su ingreso de la agenda regulatoria, digamos, al sistema o a la plataforma sin mejora del organismo de mejora regulatoria. Y hasta ahí cumplió. Ya solo va a quedar después los informes de actualización en las fechas en que estén previstas la apertura de esa funcionalidad, que sería acá, digamos, van a ir apareciendo botonería que va a estar asociada a los informes de abril, al informe de julio y al informe de octubre. ¿Alguna duda general? ¿Preguntas? ¿Alguien que abra micrófono? Porque hasta aquí, digamos, di todo lo que se hace en materia de la agenda regulatoria, digamos, cómo se ingresa, qué hacer. Ingeniero Jovet, hay una pregunta a través del chat. Dice, para los que no podemos accesar como enlace al sistema porque la contraseña no la acepta. Buena pregunta. Por acá tenemos una opción en que usted coloca su correo electrónico y si la contraseña no le está funcionando, pero ya usted fue registrado, pues aquí puede, con este botón de olvidó su contraseña, usted reiniciar la contraseña. Pruebe. Si reiniciando la contraseña no le da acceso, ya es un problema de, digamos, cómo fue registrado o acreditado su usuario. Y ahí sí tiene que verlo ya, digamos, puede ser conmigo o con Diego, al correo simplificación@omr.sb. También pueden, aquí les voy a dejar al final todos los datos de nosotros, digamos, ya para verlos más puntual. Pero básicamente a veces pasa eso, que cuando se le crea el usuario, se acredita, se recibe un correo, pero como siendo generado por una plataforma, pues cae en la carpeta de spam y a veces, digamos, si usted tiene habilitado su correo para que se borre cada X tiempo, pues pierde ese correo y no encuentra esa contraseña, o puede ser, incluso pasa que, digamos, por algún cambio en algún parámetro del usuario dentro de la plataforma, pues haya una incongruencia ahí, entonces puede utilizar esta primera vía, que es con el botón olvidó su contraseña, y ahí le va a llegar un link a su correo para usted personalizar la contraseña, y si no puede esa contraseña personalizada, o sea, cambiada, pues ahí sí sería de que lo viera a lo interno con mi persona o con Diego, que somos los que vemos esta parte de acreditación de usuario. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, alguien que quiera abrir micrófono. Sí, ingeniero Jovet, tenemos otra interrogante a través del chat de Carlos Díaz. Dice, en el caso de que no existe un ejercicio regulatorio, la declaración de inexistencia se tiene que estar actualizando cada trimestre. Buena pregunta, buena pregunta. Eso ya, digamos, hay una práctica, ya vamos para 3 años con este, digamos, los inconvenientes o 2 años a partir de que se implementó lo de la agenda en la plataforma. Se mejora de esta manera, así bien, vamos a decir, operativa, tecnológicamente hablando. Ahí queda a discreción del sujeto obligado. Usted nos puede hacer la aclaración, mire, yo no voy a tener, en este año estoy seguro de que no voy a tener previsto ningún ejercicio regulatorio y digamos nosotros asumimos que esa primera agenda que usted ingresa vacía, por decirlo así de alguna manera, pues la vamos a estar considerando
como que ustedes durante todo el año es la agenda que tienen. Y no tiene que estar necesariamente cada trimestre enviando ese informe de avance de algo que no está avanzando. Eso es válido aclararlo así. Ahora, a los efectos administrativos, y es lo que nos pasa con algunas instituciones, nos dicen, yo sí la voy a enviar porque es la prueba, pues el medio con el cual se me estaba verificando administrativamente mi trabajo, qué se está haciendo, qué no se está haciendo, y eso es digámoslo así, bien a lo claro, una prueba de que está como enlace operando con la plataforma, cumpliendo todas sus funciones previstas. Eso lo dejamos a discreción. Incluso en el informe final, en el avance final de año, pues hay instituciones que se nos han acercado y tengo que rendir avance final. No, o sea, usted no hizo ningún ejercicio regulatorio, no acumuló ningún por ciento, no hizo ningún comentario y digamos, nosotros lo entendemos de que esa es tu agenda de principio a fin del año. Ahora, ¿qué pueda pasar? Que la agenda parte de que usted no tiene previsto y quizás en abril o en mayo o en junio por algún movimiento regulatorio dentro de la institución, algún ajuste, pues sí es necesario, vamos a decir así, ya poner contenido en la agenda de información. En ese caso, entonces usted tendría que esperar a esa fecha de actualización para hacer la respectiva modificación del contenido. Y en ese caso, sí tiene que ser aprobada y enviada nuevamente por el titulado, el delegado, que era lo que mencionábamos anteriormente. Eso básicamente es cómo lo tenemos previsto. Repito, lo dejamos a criterio de las instituciones. Hay quien no necesita esto como evidencia administrativa del trabajo, hay quien sí, y digamos, se mantiene durante estas 3 fechas de modificación ingresando, aunque la agenda siga vacía, pues hace el ejercicio de enviar, pone en 0 ahí el avance, no pone ningún comentario, y estamos recibiendo esas agendas regulatorias sin ninguna modificación. Eso, repito, queda a discreción y a criterio de la institución. Ingeniero Llobet, Marlon Eduardo Flores nos comenta, a mí me aparece usuario no encontrado y nos proporciona su usuario. ¿Qué pasa por ahí? Bueno, Marlon, ahí tengo cerrada esta sesión. Ahí sí ya por lo interno, al final vamos a poner el correo. Por lo interno, comunícate con nosotros para ver qué pasa ahí con tu usuario. Puede ser algún errorcito, a veces se da un criterio del DUI que no lo suministraron correctamente, correo, puede pasar. Hay varias opciones ahí que podemos verlo a lo interno. Si no hay otra pregunta, pasamos a plan de mejora. Un poco para ir seguir adelantando en esta capacitación. Aquí pueden ver algunos pantallazos de lo que ya les hemos mostrado. O sea, usted selecciona el botón agenda, luego va a ver todo el tema de la botonería en el menú izquierdo y el área de trabajo. Y por supuesto, como se va a ver viendo ya en general una vez que usted ingrese su primera agenda como parte de este primer trimestre. En el caso de los planes de mejora regulatoria, y aún cuando vamos a hacer un recorrido parecido, o sea, de qué trata el plan de mejora regulatoria, cuáles son los elementos que debemos contener dentro de un plan de mejora regulatoria, incluso vamos a hacer un pequeño ejercicio también de cómo ingresar al plan de mejora regulatoria. Es bueno siempre mencionar que los planes de mejora regulatoria están muy asociados a los trámites, están asociados a esa columna de trámites que mencionamos. Y en el artículo 5, letra H de la Ley de Mejora Regulatoria, hay una definición de trámite. Y eso es bueno que lo vean porque los trámites para la Ley de Mejora Regulatoria es todo ese intercambio que se da entre la sociedad y la administración pública. Cuando hablamos de sociedad puede ser un trámite ciudadano o un trámite empresarial. Y ese intercambio que se da entre la sociedad y la administración pública es lo que está, digamos, contemplado como trámite en la Ley de Mejora Regulatoria. Muchas personas de las instituciones, a veces en algunas capacitaciones han preguntado por interno, correo, un WhatsApp, tal trámite que yo hago dentro de la institución es un trámite a los efectos de la ley, y ahí entramos un poco en el análisis, que lo que se está dando es algún procedimiento entre unidades y para nada hay intervención de público o de la sociedad, llámese un ciudadano o un agente empresarial. Cuando es algo, un procedimiento, un proceso al interno de la institución, pues no estamos hablando de trámite. Eso, digamos, a lo popular puede ser que digamos, oye, voy a hacer tal trámite con tal unidad,
pero es un puro intercambio de información o de alguna petición entre unidades de la propia institución. No se da la definición de trámite tal y como lo prevé la Ley de Mejora Regulatoria en el artículo 5. Y, por supuesto, estos trámites, o sea, este trámite que se da, ese proceso de intercambio tiene 4 grandes objetivos, 4 grandes fines. Cumplir con una obligación, obtener un beneficio, recibir un servicio o obtener alguna resolución. Básicamente esos son los fines que persigue cuando usted realiza un trámite ante una institución. Algo que usted está obligado, porque si no lo hace no puede hacer otra cosa, obtener algún beneficio de algún trámite que usted utiliza, en el caso de las municipalidades, digamos, Ministerio de Agricultura con los paquetes agrícolas, cuestiones así, servicios, ya cuando la institución le hace una contraprestación a partir de una exigencia que usted o un trámite que usted realiza. Y por supuesto lo clásico, que a veces algunos trámites nos permiten obtener algunas resoluciones válidas para algo, para otro proceso, o sea, un permiso de construcción conlleva una resolución de medio ambiente, cuestiones así. Y vean que estos son los elementos que hay que tener en cuenta para considerar que es un trámite dentro de la institución a los efectos de la Ley de Mejora Regulatoria. Repito, algo a lo interno, una unidad le pide o solicita algo a otra unidad, eso no lo contemplamos como trámite dentro de la ley. Por supuesto, los planes de mejora regulatoria son, digamos, estas herramientas dentro de la Ley de Mejora Regulatoria que un poco van a dar todo el recorrido de cómo simplificar, cómo agilizar todo el tema de los trámites, y para ello se dan 2 filosofías fundamentales de trabajo. O sea, la mejora continua, que esa la hacemos a todas, siempre buscando eliminar todo aquello que no agrega valor, pero estamos también hablando de la mejora regulatoria y es todo el conjunto de acciones para mejorar la interacción con el sector privado y con la sociedad en general. Y ahí ya tenemos en cuenta algunos de los elementos que mencionábamos en el ecosistema del trámite. O sea, ese conjunto de acciones puede estar determinada por acciones específicas en los trámites, pero que deben tener una contraparte en las regulaciones. Y hacemos modificaciones en las regulaciones a sabiendas de que eso después va a impactar en los trámites. O sea, ese proceso conjunto entre regulaciones y trámites es lo que, digamos, lo tenemos en cuenta a la hora de los planes de mejora regulatoria desde el punto de vista de esa mejora regulatoria que se desea. Por supuesto, un plan de mejora regulatoria está definido como ese listado de trámites que se proyecta eliminar, y aquí voy a hablar de 3 acciones fundamentales, aún cuando más adelante vamos a hablar de otras pequeñas acciones de simplificación o acciones que se ejecutan, que nos puedan dar, digamos, un universo de qué puede hacer o no puede hacer la institución. Pero básicamente estamos hablando cuando se proyecta eliminar, simplificar o digitalizar en cada año. Esto, le repito, son los fines más generales. O sea, usted desea eliminar algo de un trámite, ya sea un elemento o un requisito, desea simplificarlo, algo que antes pedía de una manera, ahora lo estoy simplificando porque lo pido de otro. Y, por supuesto, con los tiempos que se vive, pues digitalizar un trámite es, digamos, el objetivo final, es lo que se desea, o sea, lograr que todo un trámite se pueda realizar tecnológicamente desde un soporte, ya sea un celular, una computadora o cualquier unidad de acceso remoto, pues eso sería, digamos, lo ideal. Repito, nuevamente se dan algunos elementos parecidos a lo de la agenda. Este plan de mejora regulatoria debe estar aprobado en el primer trimestre del año, y a diferencia de la agenda, solo se van a dar 2 momentos de actualización, en julio y en octubre. Esto teniendo en cuenta, digamos, criterios a partir de que se fueron retomando algunos elementos de planes, pues los trámites a veces por la envergadura de lo que se desea hacer en materia del trámite, pues no tiene ese impacto en el tan corto tiempo de un trimestre. A veces los primeros efectos de lo que se desea sobre un trámite vienen saliendo a los 6 meses, a los 7 meses. Entonces, por eso los tiempos de actualización son un poco más desplazados durante el año. Y por supuesto, repetimos, estos informes de actualización pues son insumos para informes, y va a quedar redundancia, que nosotros también rendimos a las instancias pertinentes. Y por supuesto, todo esto conlleva, tanto como mencionamos en la agenda, pues se solicita un informe anual, y en el caso del plan de mejora también al finalizar del año, el cual es el que se presenta, digamos, en estos 2 primeros meses del año que decimos. Y algo que sí debo mencionar y que
quizás en la agenda no lo vemos porque, digamos, estamos hablando de regulaciones, entonces las regulaciones ya de por sí usted lo que está haciendo es trabajar con las regulaciones. En el caso de los trámites hay que tener en cuenta que la base legal de la simplificación descansa en tres. Digamos, nosotros lo tenemos previsto en estos tres elementos fundamentales. Todo lo concerniente al artículo 13 y 14, 13, perdón, de la ley y el artículo 4 de la LPA, en lo que conlleva eliminar todo lo innecesario, todo lo relacionado con esa reducción de costos de cumplimiento de las cargas administrativas sobre el usuario que se está previsto en el artículo 31. Y por supuesto, el organismo de mejora regulatoria en todo su accionar puede emitir lineamientos alrededor de los planes de mejora regulatoria y también en el caso de la agenda. Esto está previsto en el artículo 30. Eso nos da ese sustento legal para nosotros emitir algunos criterios a la hora de lo que un poquito más adelante ahora voy a mencionar, que son todas estas acciones de simplificación que se pueden ir dando durante el año y que usted pueda prever en su plan de mejora regulatoria. Por supuesto, el proceso general de elaboración, digamos, tiene el mismo flujo que habíamos visto con la agenda. Aquí en este caso, primero se conforma el equipo de trabajo, ahí puede haber una parte técnica, porque son los que en el día a día ejecutan y desarrollan los trámites. Esto va a permitir identificar qué trámites son los que se quiere simplificar, se quiere mejorar, se quiere cambiar, porque, digamos, en el día a día se van detectando elementos que puedan o que están perjudicando el desarrollo del trámite y esto, por supuesto, estos equipos de trabajo conjunto entre la parte técnica y la parte jurídica, pues pueden, digamos, elevar el trabajo en materia de simplificación. Por supuesto que se quiere priorizar esos trámites a simplificar, los cuales se seleccionan, identificar los objetivos y acciones de simplificación, por supuesto, aprobar y publicar el plan de mejora con la misma ruta que ya mencionábamos en la agenda. Igualmente pueden aparecer observaciones por lo que le estaba comentando, o sea, el organismo de mejora regulatoria, como parte de lo que tiene previsto en materia de mejora de la implementación de la ley de mejora regulatoria, pues puede ir estableciendo ciertos lineamientos y estos lineamientos, digamos, y está pasando dialécticamente hablando, pues se van modificando año por año y un poco a veces pueden existir observaciones de la parte del organismo hacia algunas acciones de simplificación de los sujetos obligados y ello puede establecer ahí una pequeña mesa de diálogo, cómo concertar, cómo aprobar, cómo sugerir observaciones que puedan ser modificadas. Por supuesto, lo fundamental es que el sujeto obligado a la institución ejecute su plan de mejora regulatoria y claro, está su seguimiento. Y aquí vuelvo a enfatizar en algo que ya mencioné en la agenda. Como aquí estamos presentes en trámites, en este caso los trámites, unidades técnicas, pues hay acciones que están desarrollándolas o que desarrollan o van a desarrollar las unidades técnicas, que básicamente va a ser el día a día. Y estas, incluso muchas de las actividades que se incluyen en los planes de mejora regulatoria, pues van a ser la base del POA de esas unidades y por supuesto de la institución. Así que ténganlo en cuenta porque esto le va a dar la pauta de qué usted va haciendo en el año como parte de ese accionar respecto al trámite. Los principios generales de simplificación, y esto es lo que yo les mencionaba, parte de esa visión que va teniendo el organismo de mejora regulatoria en función de cómo ver que se dé la simplificación correctamente, pues esto descansa en 4 principios generales. Estamos hablando del principio de necesidad, el principio de efectividad, el de la proporcionalidad y por supuesto el de la legalidad. Y aquí hago el hincapié, no porque este de último es el menos importante. De hecho, en muchas conversaciones y a veces intercambios que tenemos con las instituciones, pues casi que tiene que ser el primero. Solo que aquí lo estamos colocando por una cuestión, digamos, operativa a la hora de analizar los trámites y vean que lo primero que hay que plantearse es si en verdad lo que se pide o lo que desarrolla o lo que exige el trámite, ya sean sus elementos o sus requisitos, es necesario. Y cuáles son los riesgos de no realizar. O sea, un trámite viene a normar de alguna manera todo un proceso de cómo se hace, qué se hace y para qué se hace. Y entonces estamos hablando de que esa va a ser la necesidad de lo que se pide y por qué se pide. Y cuáles serían los problemas de no pedirlo. O sea, si usted deja de solicitar algo, esto puede tener una afectación, digamos, en el mismo proceso del trámite. Y por supuesto buscar alternativas al trámite. O sea, si no hago esto, ¿por qué lo hago? Y si lo hago, ¿y por qué no lo hago? Entonces buscar ahí alternativas de cómo proceder en
digamos, a la hora de simplificar algún elemento, requisito o cualquier aspecto del trámite. Por supuesto, analizar, los requisitos que son necesarios, detectar requisitos que innecesarios e injustificados, simplificar la presentación de los requisitos, esto que mencionábamos, un poco con el auxilio de la medición de los costos de las cargas administrativas, y viendo qué elementos del trámite se pudieran prescindir o cómo aplicarlo de manera que impacten lo menos posible en el usuario. Por ejemplo, las tantas veces que debe visitar el usuario para obtener o cumplir con los requisitos del trámite, una primera visita, una segunda visita de seguimiento. O sea, ir disminuyendo esas visitas en uno de los elementos, digamos así, más prácticos que se tienen en cuenta. Y por supuesto, que todo lo que se haga en materia de simplificar, modificar o eliminar el trámite tenga un respaldo legal. O sea, usted está modificando, usted está simplificando por este elemento legal, o usted está eliminando, tal y como lo establece el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, porque si es innecesario, pues en efecto. Entonces, todo eso, toda esa legalidad tiene que estar presente a la hora de hacer esta abordaje de la simplificación en los trámites. Y, ojo, esto lo ponemos siempre como aclaración, el principio de necesidad es básico. O sea, usted tiene que definir si ese trámite, si ese elemento, si ese requisito dentro del trámite es necesario, ¿no? Y a partir de ahí ya lo más estricto, en el sentido de que usted va a trabajar con el trámite, es eliminar. Ahí no hay otro camino, o sea, usted puede pensar en que sí, en que no, no, no. Si no es necesario, digamos, por eso se pone siempre el principio de necesidad en un inicio, porque nos da la base de si algo es necesario, ¿no? ¿Para qué solicitarlo? ¿Para qué hacerlo? Ahora, y esto lo mencionaba en un principio, es el tema ya de las acciones específicas. Esto, digamos, es un conjunto de sugerencias que el organismo de mejora regulatoria ha ido trabajando durante estos años que vamos funcionando, y pueden ser, digamos, acciones que usted pueda tomar en cuenta para, digamos, precisamente elaborar sus planes de mejora regulatoria. O sea, en lo relacionado con los requisitos, pues todo lo que sea simplificar, eliminar requisitos, definir criterios de resolución. Esto aplica mucho a los formularios, a la forma en cómo se hacen los trámites, modificar algunas condiciones. ¿Qué pasa si esto no está presente? ¿Qué debe hacerse en el trámite? ¿Debo solicitar este requisito si no se cumple esto, si se cumple esto? O sea, todas las cuestiones pudieran ser acciones que ustedes puedan acometer como parte del diseño y de la elaboración de su plan de mejora regulatoria. Igualmente, ya lo interno, estos son de las acciones que más toman en cuenta los sujetos obligados. Por supuesto, reducir los plazos de resolución. Ello a veces conlleva procesos de reingeniería y estudios de procesos dentro de la institución, de manera que se acorten esos tiempos de respuesta. Algo clave es la delegación de firma. Siempre incitamos a las instituciones que donde pueda haber una delegación de firma con el respaldo legal, pues qué bien que sea implantada, que sea fundamentada y que se ponga en práctica. Igualmente, algunos elementos del trámite o pasos del trámite, convertirlos en aviso, era lo que yo mencionaba, y no hacer que el usuario llegue a la institución para usted decirle, ya estuvo bien, ahora viene el segundo paso. No, eso puede ser a través de un correo, a través de un mensaje de WhatsApp. O sea, ir creando acciones específicas que el día a día usted las pone en práctica de una manera o las diseña y las ejecuta según sus posibilidades. Pues todo esto son acciones específicas que usted puede tomar en cuenta a la hora de elaborar, de diseñar su plan de mejora regulatoria. Por supuesto, lo relacionado con la frecuencia es algo crucial. Algunos trámites, esa es, digamos, la palabra no me gusta decirla, pero una de las indicaciones o sugerencias que le hacemos a las instituciones, que revisen un poco el tema de la vigencia y la periodicidad de los trámites. Algo que a veces dice que caduca a los 6 meses, ¿por qué no hacer que caduque al año? O si algo se hace, digamos, directamente por renovación, ¿por qué no permitir que sea siempre por renovación a partir de que ya usted creó un expediente original al principio, de usted como usuario? Y todas estas cuestiones asociadas también con la interoperabilidad que permite el acceso a otras instituciones, un trámite que conlleve un permiso de otra, pues que usted no tenga que estar yendo a la otra institución, solamente a través de una plataforma se pueda lograr esas mejoras. Claro, ello conlleva
adecuación de proyectos de trabajo, acuerdos de trabajo entre instituciones, quizás algunas implementaciones tecnológicas en una plataforma o en otra, de manera que se logre esa operabilidad entre ellas. O sea, estos son sugerencias, ya les digo, son acciones específicas de simplificación que ustedes pudieran considerar. A lo interno, incluso por eso la lectura de los planes de mejora regulatoria de todas las instituciones nos permite enriquecer al organismo todos estos criterios que se tienen a la hora de implementar estas acciones de simplificación. Ahora, el contenido, bueno, lo mismo que ya habíamos mencionado un poco para la agenda, ahora lo vamos aquí a trasladar a la agenda. Trámites priorizados, cuáles son los objetivos y acciones para simplificarlo, el plazo de ejecución, los indicadores y los medios de verificación. Esos van a ser, digamos, los elementos que van a estar contenidos en el plan de mejora regulatoria. El mínimo. Y ese es el que debe aprobar y enviar el titular. Y básicamente se repite el mismo proceso de la AENA. Esto, si se cambia en una de las dos fechas donde está prevista la actualización, pues debe ser aprobado y enviado nuevamente por el titular. Básicamente, esta es la estructura de un plan de mejora regulatoria. Esta es la visión, o sea, un pantallazo de lo que genera la plataforma. En este caso, ustedes ingresando, y ya lo vamos a ver ahora a continuación a la plataforma, pues pueden ir llenando cada una de estas columnas. Esta, repito, es la información básica, la que debe aprobar y enviar el titular o delegado en su primera vez. Y si se modifica una de estas columnas, pues debe ser nuevamente aprobado y enviado por el titular. En el caso del seguimiento, que es el porciento de avance y los comentarios, pues ahí, digamos, va a ser competencia del enlace de mejora regulatoria, tal y como habíamos dicho con el caso de la. Ahora, en cuanto a los monitoreos y los informes enviados por parte de las instituciones, pues aquí ya lo habíamos mencionado, hablamos de dos fechas fundamentales, julio y octubre, y les repito, o sea, todos los informes que ustedes nos van haciendo llegar vía plataforma, pues son insumos para los respectivos informes que nosotros tenemos que trasladar a las autoridades pertinentes en cuanto a la cantidad de trámites por instituciones, qué trámites son los que más se están trabajando en cada una de las instituciones, de qué manera van a impactar en la población, y esos son elementos que después acá se traducen en alguna estadística o en algunos análisis valorativos como parte de los informes que como organismo tributamos a otras instancias. Este va a ser el plan de mejora con estas dos columnas que les mencionaba, el porciento y comentario, y por supuesto, si solo se ingresan valores en estos porcientos en los comentarios en los meses de julio y octubre, pues es competencia del enlace, no tiene que ser aprobada y enviada por el titular, aun cuando pudiera ser, pero si se modifica alguna de las columnas de contenido, pues ahí sí va a ser función nuevamente del titular o delegado a aprobar y enviar lo que se modifique. En el caso de la plataforma, pues el mismo proceso, hacemos el login, después que iniciamos ya sesión, pues vamos al módulo de plan de mejora regulatoria, le va a salir este menú lateral izquierdo donde van a ver una botonería asociada a lo que usted va a ir ejecutando y por supuesto un espacio de trabajo. Repito lo mismo que dije, todavía estamos en fecha de que usted pueda enviar su avance final del 2025, pero repito lo mismo, solo las instituciones que ingresaron plan de mejora regulatoria. Si usted no ingresó plan de mejora regulatoria o no fue consecuente con todos los informes que se en los respectivos fechas de actualización, pues ahí les va a dar su error, hay que adecuar algunas cosas y entonces a lo interno hay que hacer algunos ajustes, pero está previsto todavía hasta finales de este mes que usted pueda enviar. Si no, no se preocupe, a lo que vamos. Plan de mejora regulatoria del 2026. Y aquí se mantiene la misma estructura que ya habíamos visto en la agenda. Va a haber un espacio de trabajo con las columnas previsto. Usted va a seleccionar, aquí déjenme borrar por acá la agenda. Va a seleccionar el botón crear plan de mejora regulatoria, le va a mostrar un mensaje de confirmación y a partir de ahí ya se activa esto que yo les mencionaba anteriormente, o sea, esta estructura del plan. ¿Cuál va a ser el trámite que se va a trabajar? La unidad responsable, cuál va a ser el objetivo previsto para ese trámite, o sea, su simplificación, cuáles son las acciones, que era lo que mencionábamos anteriormente, cuál es el indicador que me dice a mí cómo va el procedimiento, cuál va a ser el medio de verificación y por supuesto van a haber opciones de edición.
Aquí se mantiene lo mismo que mencionaba en la agenda. Si usted no tiene ningún trámite para simplificar en el año calendario, pues se va a activar un plan de mejora regulatoria con todas las columnas y un mensaje predefinido de que usted no tiene ningún trámite previsto para su ejecución, para su simplificación durante el año calendario. Y hasta ahí llegó, digamos, el accionar de la institución con respecto al plan de mejora regulatoria. Y un poco utilizando la pregunta que hacían, se mantiene lo mismo de la gente. Si usted durante las 2 fechas de actualización, usted entregó un trámite y no, un plan de mejora, perdón, vacío y no hay ningún cambio, pues obvie los informes de actualización o lo puede hacer por una tarea meramente administrativa de cumplimiento y no hay problema. O sea, se mantiene ese plan de mejora regulatorio así, tal cual, con ese texto predefinido. Y en el caso de que sí tenga, digamos, trámites previstos para la simplificación, vamos a este botón de agregar trámites. Vamos a poner por acá. Aquí voy a hacer una aclaración un poco. Supuestamente hay instituciones, bueno, supuestamente no, es real, hay instituciones que ya tienen trámites ingresados en la plataforma y hay 2 estados previstos para esto de los trámites. Los que están en elaboración o los que ya llevan el proceso de su inscripción, tanto desde la parte en que fueron completados hasta que ya fue solicitada la inscripción. Y como estadio final, algo que mencionábamos en el ecosistema del trámite es que el trámite ya esté inscrito. Una vez que usted selecciona agregar trámites, si su institución tiene trámites inscritos, pues van a aparecer aquí en este listado. Ahora, si su institución no tiene los trámites inscritos, o sea, está en el proceso, ya sea en evaluación por parte de la gerencia, o la solicitud todavía no ha sido enviada, aun cuando fue completada, pues usted puede seleccionar este botón otros. Y aquí usted puede ingresar el nombre del trámite que usted tiene previsto modificar, simplificar o lo que quiera hacer. Repito, si el trámite que usted quiere trabajar con él en el plan de mejora regulatoria durante el año ya está inscrito en el Registro Nacional de Trámites, le va a aparecer en un listado que usted puede seleccionar aquí de ese listado. En el caso que todavía no esté inscrito, pues con la opción otro, usted puede colocar el nombre del trámite que usted quiera trabajar. ¿Ok? Aquí seleccionamos la unidad responsable, cuál es el objetivo. Ahí estoy trabajando con, digamos, términos bien genéricos para los efectos de la capacitación. El indicador. Vamos, ya tiene los campos de indicador y medios de verificación y vamos a agregar una acción. Una acción puede ser si usted lo tiene previsto, digamos, para este primer trimestre. ¿Qué conlleva? En este caso, poco para ser específico con la acción que puse eliminar la copia certificada o, vamos a decir así, la exigencia de copia certificada del DUI. Un ejemplo, en un trámite que estemos valorando en este caso. Claro, esto de eliminar la exigencia de copia certificada del DUI, como les mencionaba, de tener un elemento legal, puede ser que su cuerpo regulatorio, en su ley o reglamento, decía explícitamente que se solicita la copia certificada del DUI para el trámite. Y como uno de los alcances que tiene la ley de mejora regulatoria, en este caso la mejora regulatoria, como esa opción de mejorar tanto regulaciones o trámites, pues uno de los lineamientos que ha pasado el organismo de parte de las gerencias legales, pues es evitar el uso o la exigencia de las copias certificadas de algunos documentos, bajarlas a simple o presentar original y que la institución de alguna manera haga un respaldo de ese documento a los efectos de decir un expediente o cuestiones así, y ya si está trabajando, digamos, con expedientes digitales, pues proceder a digitalizar ese documento y no exigir una copia certificada de ese elemento. ¿Ok? Esto está previsto para el trimestre 1 y terminamos, digamos,
con lo que vamos a hacer para ese primer trámite. Si queremos agregar un segundo trámite, vamos a poner el trámite 2 ahora. Aquí va a ser la misma unidad. Lo que sea el mismo indicador. Cuando agregamos la acción aquí, puede ser eliminar requisito 1 del trámite. Vamos a ponerlo así. Esto va a estar previsto para el trimestre 3. Agregamos. Aceptamos mensaje de confirmación y vea que todo lo que usted fue ingresando pues aparece aquí. Repito, hay botones de edición. Usted puede ser que acá se equivocó y cambiar. Y puede actualizar. Básicamente son botones ya de edición propios de la plataforma para hacer cambios a último. Y hasta aquí, digamos, es el ingreso del plan de mejora regulatoria, o sea, la información correspondiente al plan de mejora regulatoria. Eso es competencia del enlace. Y se repite básicamente el mismo proceso en el caso de la agenda. Si ya usted está seguro, en el enlace, una vez que selecciona el botón completado, pues esto ya va a pasar a un modo, digámoslo así, de que ya no puede editarlo en el enlace y pasa a la próxima instancia, en este caso el delegado o el titular, ya para la aprobación en vivo. Y si hiciera falta, pues se puede hacer una modificación de última hora. ¿Cómo se vería este plan de mejora? Todavía no lo he aprobado, pero para que vean cómo va quedando. O sea, el mismo esquema, la misma tabla que yo mostré en la presentación, pues aquí ese es el resultado de la plataforma de mejora regulatoria con cada una de las columnas que ya fuimos visualizando en la presentación. Por supuesto, este lo vamos a dejar por acá para que se vea que no tiene ningún trámite. Una vez que el enlace esté seguro, que ya tenga la luz verde para que complete, pues el botón de completado, mensajes de confirmación, y ahí se da lo que yo les mencionaba en la agenda. Ya queda bloqueado para el enlace y como estoy con un rol de titular, pues ya veo el botón de aprobar y enviar plan de mejora regulatoria. Una vez, bueno, aquí reitero lo mismo de agenda, el titular o el delegado todavía tiene opciones de edición. Puede ser que el trámite de no va y se elimine, o el 1, o cambiar las acciones o el objetivo. Ahí, digamos, el criterio ya de las instituciones para el acabado y la puesta a punto final del documento. Una vez que estén seguros, pues el titular o delegado va a aprobar enviar mensaje de confirmación respectivo y vean que ya pasa a otra vista. Otra vista quiere decir que ya ese trámite fue aprobado, enviado, pues fue recepcionado como parte de la plataforma de la institución y se recibe o la plataforma genera en este caso un correo de confirmación a la dirección de la persona que aprobó y envió. ¿Y cómo se vería este? Vean que la diferencia de lo que habíamos mencionado, igual que en el apartado de agenda regulatoria, pues ya aquí va a aparecer la firma del titular como que aprobó y envió. O sea, una firma concertada, por decirlo de alguna manera. Y hasta ahí llegó, digamos, el ingreso del plan de mejora regulatoria. Ya lo que quedaría era que después, en las fechas cuando se vayan activando en julio y en octubre, los informes de actualización, pues acceder a la plataforma nuevamente y completar los campos de por ciento y comentarios. Y reitero, si se cambia el contenido, pues ahí nuevamente tiene que ser aprobado y enviado por el titular o delegado. ¿Preguntas en esta parte de la plataforma alrededor del plan de mejora? Algo en el chat, Julio, si me ayudas ahí. Por aquí teníamos una pregunta, ingeniero Jover. Eric Martínez nos consulta, ¿cuál es la fecha límite para poder presentar la agenda regulatoria? Esto debido a que esta es mi segunda sesión en la capacitación. Gracias.
Bueno, de un inicio, y es básicamente lo que se manifiesta en el correo cuando se hace la indicación de que ya está activado en la plataforma el ingreso, pues siempre se habla del primer trimestre, lo que está previsto en la ley. O sea, tienen hasta el 30 de marzo, para no decir el 31 hasta las 12 de la noche, hasta el 30 de marzo tienen para realizar todo, desarrollar todo lo que es el ingreso de la agenda y del plan. Plan y agenda que deben ser aprobados a la máxima instancia dentro de la institución, ya sea el consejo de dirección o el consejo de la municipalidad. O sea, después que ya está aprobado, pues el enlace hace, digamos, elabora, ingresa en la plataforma, desarrolla todo este módulo de agenda y pues se puede enviar. En el caso de la agenda, reitero algo que digo. Si usted coloca algo que ya lo tenía previsto para febrero, pero todavía no ha aprobado la agenda, esa regulación que usted dice que va a aprobar en febrero, como no está en la agenda, va a crearse esa contradicción en lo que yo mencionaba en el apartado de agenda. O sea, ahí va a haber un medio conflicto entre lo que dice la ley y entre lo que está previsto para la agenda y lo que está previsto ustedes como institución para la consecución de la modificación del cambio de la regulación. Entonces tengan eso en cuenta. Mientras más temprano ustedes aprueben y envíen su agenda, pues tienen márgenes de tiempo favorables para estas situaciones que se puedan dar. Y en el caso de los trámites del plan de mejora, lo mismo. O sea, el primer trimestre, pero solo tengan en cuenta, y reitero la idea, si mientras más pronto ustedes aprueben y envíen su plan de mejora, pues tienen, o sea, estos espacios de tiempo para desarrollar mejor las acciones de simplificación y no que aprueben y envíen un plan o una agenda el último día de marzo y ya en el próximo, digamos, en el próximo mes, ya usted tiene que tener el primer informe de actualización de lo que está haciendo, en el caso de la agenda. Y pasados 2 meses más, pues ya va a tener el plan de mejora regulatoria que actualizar. Entonces, bueno que jueguen con esa fecha en el sentido de que mientras más, digamos, temprano cumplan con sus funciones, pues tienen el espacio de tiempo mejor para desarrollar tanto la agenda como el plan de mejora regulatoria. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera comentar? Abrir micrófono. Y bueno, si no hay ningún comentario, siempre dejamos esta diapositiva o esta presentación. Al final dejamos este aspecto y es que cada año los sujetos obligados deberán verificar el cumplimiento de su plan de mejora regulatoria y también de su agenda y generar los insumos que le permita dar continuidad a la formulación del plan de mejora para el siguiente año. Y aquí hay algo que siempre mencionamos y lo dejamos al final un poco para que quede idea. Puede ser que por determinadas condiciones, tanto en la agenda como en el plan, usted no logró en su año calendario lo que usted tenía previsto. Entonces, el punto donde termina su accionar, su desarrollo, su ejecución del plan de mejora regulatoria y de la agenda regulatoria, pues usted lo puede tomar como punto de partida para el próximo año con las respectivas comentarios y, digamos, ideas de por qué pasó y por qué lo retoma. Esto lo digo porque a veces no les ha pasado a muchas instituciones, en el caso fundamentalmente de la agenda regulatoria, que en un año no logran dar finalizado lo que tenían previsto y entonces retoman, como se quedó al finalizar de un año, se retoma como punto de partida para la agenda o el plan del próximo año. Ahora, en el informe final sí deben hacer el comentario y un poco dar los elementos de qué y qué pasó y por qué no se logró, para nosotros tener una idea a la hora de elaborar estos informes anuales que les menciono, de por qué una institución va a retomar la misma regulación o el mismo trámite de un año hacia otro. Entonces, tengan eso en cuenta de que lo que no se logra en un año puede ser el punto de partida para los próximos, o para el próximo año. No esperemos que una regulación demore más de 2 años. O en el caso de una modificación, una derogación de uno de los elementos de la regulación, igualmente un trámite. Bueno, aunque hay procesos de los trámites, como es la digitalización o la implementación de alguna plataforma tecnológica a nivel global de toda la institución, que sí puede, dependiendo de los recursos que estén previstos y de, digamos, los aseguramientos, pues puede demorar más. Ahí eso ya queda a criterio de la institución y lo que vayan comentando en estos informes de avance. Si no hay alguna otra pregunta, por mi parte, esto ha sido todo en materia de agenda y plan de mejora regulatoria.
te repito, dos herramientas estratégicas, tanto para las instituciones en este año calendario, porque le va a dar o va a ser parte de todo el trabajo que desarrolle la institución, ya sea en materia de regulaciones o en materia de preguntas. ¿Alguien que quiera abrir micrófono, hacer algún comentario? Hola, disculpe, buenas tardes, muchas gracias, ingeniera Llobet, por la presentación. Fíjese que no aparece el enlace de asistencia y de forma insistente lo hemos pedido y no. Gracias. ¿No parece? Repito. El enlace para marcar la asistencia, por favor. Bueno, ahí Julio nos ayuda colocando el enlace. No sé si lo repite. Lo hemos compartido nuevamente, ingeniero Llobet. Gracias, Julio. Voy a dejar de compartir por acá. Bueno, sí, ahí está el enlace. Muchas gracias a todos los que participaron. Por acá les voy a dejar correos. Los cuales nos pueden escribir para cualquier cuestión con lo de los usuarios, algún elemento ahí de la funcionalidad del módulo. Les voy a dejar por acá mi WhatsApp, ya algunos lo conocen, y si no, con gusto. Y cualquier inconveniente, pues ahí estamos a la orden, siempre en el día a día. Les repito, a veces ponemos el correo por si quieren adjuntar algún documento o algo para alguna pregunta, pero si no, vía WhatsApp lo podemos hacer de manera rápida. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Si no hay alguna otra pregunta, comentario, dudas, pues damos por terminada esta parte. Les deseamos buen provecho en el almuerzo y feliz tarde de lo que queda de jornada laboral. Muchas gracias, ingeniero Llobet, por habernos conducido durante esta actividad formativa. Como siempre, muy interesante el tema abordado, los temas abordados, porque hoy fueron dos herramientas de la Ley de Mejora Regulatoria. Así que nuevamente nuestro agradecimiento al ingeniero Llobet por habernos compartido toda esta información. E igualmente, nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros esta mañana, por haberse dado el tiempo, el espacio de acompañarnos. A las personas que nos acompañan y no han registrado su asistencia, les pedimos de favor hacerlo a través del enlace ya compartido a través del chat. Así les estaremos haciendo llegar vía correo electrónico la presentación utilizada por el ingeniero Llobet y la grabación de esta capacitación. Pues sin más, no nos queda más que reiterar nuestro agradecimiento y desearle a cada uno de ustedes un muy buen día. Muchas gracias a todos.